Bienvenidos a su espacio de reflexión e investigación bíblica. Soy el licenciado Ángel Suárez y para esta ocasión tenemos de perseguidor a predicador. La Biblia nos menciona de un hombre que era judío, que era fariseo y que era muy celoso de las enseñanzas judaicas del tiempo. Era un hombre nacido en la región de Cilicia. Esta región pertenecía al Imperio Romano en aquel entonces, que es hoy parte de Turquía, capital de aquella provincia, por el comercio, y también allí había mucha cultura. Allí nació este gran hombre. Él, cuando estuvo predicando la palabra de Dios, presentó su currículo, decía que había estado a los pies de Gamaliel, un profesor muy acertado sobre la Biblia de aquel entonces. Él aprendió de él. Pero lo que pasaba con Pablo, hoy, antiguamente Saulo de Tarso, de la capital de aquella provincia, que perseguía a cristianos, pedía carta en las sinagogas. Venía montado en su caballo, rumbo a Damasco, para quitarle la vida a estos hombres que predicaban la palabra. En el camino, como al mediodía, recibió una luz muy fuerte en sus ojos que lo dejó ciego, y esta luz lo derribó de su caballo. Entonces, al entrar a Damasco, hubo un hombre que se llamaba Ananías. Lo recibió, lo llevó a su casa de la mano, y allí le dijo: hermano Pablo, te voy a decir lo que tienes que hacer. Se tiene que levantar y tiene que bautizarse. Este llamado no se lo ha hecho ninguna misión, ninguna asociación, ningún presidente de campo. Este llamado se lo ha hecho directamente Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Para eso te ha llamado el Señor. En la Biblia hay un relato en el capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajesen presos a Jerusalén. Pero hay algo muy interesante en el versículo 3 y versículo 4 de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz resplandeciente que venía del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz. Qué hermoso mensaje, qué hermosa reflexión para hoy. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando en el versículo 6, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta que le hace a nuestro Señor Jesucristo. A ver, Señor, ¿qué quiere que yo haga ahora?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, las indicaciones del cielo, y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 11 dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que le pone las manos encima y le recibirá la vista. Este fue el mandato de Dios, que entrara en la casa de Ananías, allí en Damasco, le pondría las manos como un ungimiento y entonces recuperaría la vista. Pero en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 9 dice que le rogó a Dios 3 veces que le quitara el aguijón de su vista y no quedó perfectamente bien. Dice que sus ojos cayeron como unas escamas. No quedó bien. Señor, permita quitar mi aguijón de mi vista. Soluciona este problema de mi salud. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pablo, basta, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Todos tenemos debilidades, pero la debilidad de Pablo era su vista. No podía ver bien, posiblemente. Con dificultades escribió las cartas a los romanos, a los éfesos, a Gálatas, etcétera, y las demás cartas. Prácticamente casi el Nuevo Testamento fue escrito por él, pero con dificultad. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando andamos en contra de la voluntad de Dios, nos pueden pasar cosas en el camino. Dios nos manda tribulaciones y nos enseña que las debilidades son la gloria de Dios. Este gran hombre llevó el evangelio por las regiones de Asia Menor de aquel entonces, que pertenecía al Imperio Romano. Entraba a las sinagogas y discutía la palabra con los judíos que estaban allí. Pero pasaron muchas cosas en la vida de Pablo. A él lo pusieron preso, le pusieron en sus manos cadenas, le dieron con varas, lo apedrearon, pasó hambre, pasó sed, también pasó dificultades en alta mar cuando venía en esas canoas o en esos barcos que no eran muy confiables. Lo desecharon. Una vez tuvo que tirarse por un muro en una canasta para huir. Lo perseguían las autoridades. Las autoridades lo perseguían por donde fuera porque decían de él cosas. Él disputaba en mercados, en plazas, en sinagogas, en auditorios. Un poderoso hombre del evangelio. Pero cuántas cosas tuvo que pasar. Dice, yo pasé vigilias, pasé momentos de dificultad con falsos hermanos. ¿Será que en las iglesias hay falsos hermanos? Aquí dice él. Y la preocupación más grande que tenía Pablo eran las iglesias que él fundaba. Que no entrara el león, Satanás, y la destruyera. Dejaba en cada lugar a un líder, a una anciana, a un representante de él que cuidara de la iglesia y rogaba. Esas cartas están plasmadas de bendiciones que es para nosotros hoy y para nuestras iglesias. Saulo de Tarso, un hombre lleno de mucha bendición, un intelectual, un profesional, un hombre santo, pero también pasó momentos altamente difíciles. Solamente él que lo vivió
y lo cuenta a través de sus escritos, los entendemos. ¿Qué será de nosotros si nos toca pasar estos caminos? Posiblemente algún día. Pablo, lleno del Espíritu Santo, sacaba demonios en plazas. Allí había un mago que se llamaba Simón, que le pagaba dinero para que diera el poder del Espíritu Santo. No entendían que esto no es así. Qué gran predicador. Ojalá Dios nos ayude a llegar a la estatura de este hombre para predicar su palabra. Pablo, convertido. Saulo, perseguidor. Un hombre que dedicó su vida hasta el último instante, hasta que lo mató Nerón en Roma. Lo degolló. Y él dijo, ojalá que el Señor les perdone lo que hacen conmigo. Terminó su parte en la predicación del Evangelio. Gracias, Padre, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos veremos.